Soy Victoria, y hoy quiero compartir contigo una historia que me llegó hace pocos meses. Es la historia de Carmen, una mujer que creía tener todo bajo control hasta que una sola decisión cambió su vida para siempre. A veces, queridos oyentes, creemos que podemos jugar con fuego sin quemarnos, pero la vida tiene formas muy particulares de enseñarnos que toda acción tiene consecuencias. Carmen Mendoza había construido lo que consideraba una vida perfecta. A los 45 años, vivía en una casa hermosa en las afueras de la ciudad, tenía 2 hijos exitosos y un esposo que, aunque ya no la miraba como en los primeros años de matrimonio, era un buen hombre y un excelente proveedor. Por 20 años había sido la esposa ideal, organizaba las reuniones familiares, mantenía la casa impecable, participaba activamente en la escuela de sus hijos y era el pilar emocional de toda la familia. Pero si Carmen hubiera sido completamente honesta consigo misma, habría admitido que algo se había apagado en su interior años atrás. No podía precisar exactamente cuándo comenzó esa sensación de vacío, esa rutina que se había vuelto sofocante. Tal vez fue cuando su esposo Roberto comenzó a trabajar 12 horas al día en su empresa de construcción. O quizás cuando sus hijos, Ana de 18 y Miguel de 16, se volvieron tan independientes que apenas necesitaban de ella. Lo cierto es que Carmen se levantaba cada mañana sintiéndose invisible, como una actriz interpretando un papel que ya no le emocionaba. La rutina era siempre la misma. Roberto se levantaba a las 5:30 de la mañana, tomaba un café rápido y salía rumbo a la obra. Los niños se preparaban para la escuela mientras ella les preparaba el desayuno. Para las 8 de la mañana, la casa quedaba en completo silencio, y Carmen se encontraba sola con sus pensamientos y una lista interminable de tareas domésticas que podría hacer con los ojos cerrados. Fue durante uno de esos martes ordinarios de octubre cuando la vida de Carmen dio un giro inesperado. Había ido al supermercado a hacer las compras de la semana cuando se encontró con Alejandro Herrera en el pasillo de los cereales. Alejandro había sido su compañero de universidad, ese chico guapo y carismático que todas sus amigas admiraban. Habían tenido una relación breve pero intensa justo antes de que Carmen conociera a Roberto. ¿Carmen? Carmen Mendoza. La voz de Alejandro la tomó por sorpresa. Al voltear, se encontró con esa sonrisa que solía hacerla derretirse 25 años atrás. Alejandro, no puedo creerlo. Carmen sintió como un calor familiar se extendía por su pecho. Él seguía siendo atractivo, aunque ahora tenía algunas canas en las sienes y líneas de expresión que le daban un aire maduro y distinguido. «Estás idéntica», le dijo él, y Carmen sabía que era una mentira piadosa, pero aún así le provocó una sonrisa genuina que no había sentido en meses. Hablaron durante 20 minutos en ese supermercado. Alejandro le contó que había regresado a la ciudad después de divorciarse y que estaba estableciendo una consultoría de marketing. Carmen, por su parte, le habló de su familia, de sus hijos, pero se escuchó a sí misma describiendo su vida de una manera que sonaba hueca, como si estuviera leyendo de un guión. «Deberíamos tomar un café algún día», le propuso Alejandro antes de despedirse. «Me encantaría saber más de tu vida». Carmen dudó por un momento. Una vocecita en su cabeza le decía que no era apropiado, que era una mujer casada y que esas cosas podían complicarse. Pero otra voz, más fuerte, le gritaba que merecía sentirse viva de nuevo, aunque fuera por una tarde. «Me parece perfecto», respondió, y al intercambiar números telefónicos, sintió una emoción que no experimentaba desde hacía años. Esa noche, Carmen cenó con su familia como siempre. Roberto llegó cansado del trabajo y apenas participó en la conversación. Ana estaba absorta en su teléfono, y Miguel hablaba de un partido de fútbol que tenía el fin de semana. Carmen los escuchaba, asentía en los momentos apropiados, servía la comida, recogía los platos, pero su mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en la mirada de Alejandro, en la forma en que había pronunciado su nombre, en esa sensación de ser vista realmente por alguien. 3 días después, se encontraron en una cafetería del centro de la ciudad. Carmen se había vestido con más cuidado de lo habitual, eligiendo un vestido azul que Roberto nunca le había comentado, pero que ella sabía que la favorecía. Se había maquillado con esmero y hasta se había puesto el perfume que guardaba para ocasiones especiales. La conversación fluyó de manera natural. Alejandro era un conversador nato,
Tenía esa habilidad de hacer que las personas se sintieran interesantes e importantes. Le preguntó por sus sueños, por las cosas que la apasionaban, preguntas que nadie le había hecho en años. Carmen se sorprendió a sí misma hablando de los libros que le gustaba leer, de su amor por la fotografía que había abandonado después del matrimonio, de los viajes que siempre había soñado hacer. ¿Y qué te detiene?, le preguntó Alejandro cuando ella mencionó que siempre había querido visitar París. Carmen se quedó sin palabras por un momento. La respuesta obvia era la responsabilidad, la familia, las obligaciones. Pero al verbalizar esas excusas, sonaban extrañamente vacías. Supongo que la vida se interpone, respondió finalmente. La vida no se interpone, Carmen. Nosotros permitimos que se interponga, le dijo él, tomando suavemente su mano sobre la mesa. Aún eres joven, eres hermosa, eres inteligente. No deberías renunciar a tus sueños por nadie. Esas palabras se clavaron en el corazón de Carmen como una flecha certera. Hacía tanto tiempo que nadie la hacía sentir deseada, admirada, valorada. Roberto la amaba, de eso estaba segura, pero era un amor cómodo, rutinario, sin chispa ni emoción. Los encuentros comenzaron a repetirse. Una vez a la semana, a veces dos. Siempre en lugares discretos, siempre con excusas perfectamente elaboradas. Carmen descubrió que tenía un talento natural para la mentira. Le decía a Roberto que iba de compras con sus amigas, que tenía cita con el dentista, que había quedado de ayudar en una actividad de la escuela. Él nunca cuestionaba sus palabras. Después de 20 años de matrimonio, la confianza era absoluta. Durante 6 semanas, Carmen vivió en una doble realidad. En casa seguía siendo la esposa y madre perfecta, pero los momentos que pasaba con Alejandro la hacían sentir como la mujer que había sido antes del matrimonio, antes de las responsabilidades, antes de perderse en los roles que otros esperaban de ella. Alejandro tenía la habilidad de hacerla reír, de hacerla sentir inteligente y deseable. Con él podía hablar de política, de arte, de filosofía. La escuchaba con atención genuina y valoraba sus opiniones. La hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo cuando estaban juntos. La transición de amistad a algo más íntimo fue gradual pero inevitable. Comenzó con miradas más intensas, roces accidentales, conversaciones cargadas de doble sentido. Carmen sabía que estaba jugando con fuego, pero la emoción era adictiva. Se sentía viva de una manera que había olvidado. Un martes por la tarde, después de 2 meses de encuentros, Alejandro la invitó a su apartamento. Carmen sabía exactamente lo que significaba esa invitación. Llegó el momento de la decisión, el punto de no retorno. Mientras conducía hacia el apartamento de Alejandro, Carmen tuvo una batalla interna feroz. La mujer responsable que había sido por 20 años le gritaba que se detuviera, que diera media vuelta, que pensara en su familia. Pero la mujer que se había sentido invisible por tanto tiempo le susurraba que merecía ser feliz, que merecía sentir pasión de nuevo, que una tarde no cambiaría nada fundamental. El apartamento de Alejandro era elegante y masculino, con muebles modernos y una vista espectacular de la ciudad. Él había preparado vino y había música suave de fondo. Todo estaba cuidadosamente orquestado para la seducción. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Alejandro cuando ella dudó en la puerta. Carmen lo miró a los ojos. En ese momento, pensó en Roberto trabajando en la construcción bajo el sol, en Ana estudiando para sus exámenes finales, en Miguel practicando fútbol. Pensó en la cena que tendría que preparar, en la ropa que debía lavar, en la vida que la esperaba en casa. Sí, susurró, y cerró la puerta tras de sí. Esa tarde, Carmen Mendoza cruzó una línea que nunca imaginó que cruzaría. Por 3 horas, se permitió ser solo una mujer deseada y deseante, sin roles que interpretar, sin expectativas que cumplir. Alejandro la hizo sentir hermosa, pasional, viva. Pero cuando se vistió para regresar a casa, la realidad comenzó a golpearla con fuerza. Al mirarse en el espejo del baño, vio a una mujer que ya no reconocía completamente. Los ojos que la miraban desde el reflejo guardaban un secreto que cambiaría todo. Durante el camino a casa, Carmen luchó con una mezcla de emociones contradictorias. Parte de ella se sentía culpable y asustada, pero otra parte se sentía más viva de lo que se había sentido en años. Se prometió a sí misma que sería solo esa vez, que nadie se enteraría jamás,
que podría guardar esa tarde como un secreto hermoso que la ayudaría a sobrellevar la rutina de su matrimonio. Llegó a casa justo a tiempo para preparar la cena. Roberto estaba en la ducha, y los niños aún no llegaban de la escuela. Carmen se movió por la cocina como un autómata, preparando la comida mientras su mente procesaba lo que había pasado. Cada vez que pensaba en las caricias de Alejandro, en la intensidad de esas horas, sentía una mezcla de excitación y terror. Cuando Roberto bajó a cenar, la saludó con el beso rutinario en la mejilla. Carmen se tensó involuntariamente, como si él pudiera detectar el aroma de otro hombre en su piel, a pesar de haberse duchado en el apartamento de Alejandro. ¿Todo bien?, le preguntó Roberto, notando algo diferente en su comportamiento. Por supuesto, amor. Solo estoy un poco cansada, mintió Carmen, sirviéndole la cena. Esa noche, acostada junto a Roberto mientras él dormía profundamente, Carmen miraba el techo con los ojos muy abiertos. Sabía que había cruzado una línea de la cual tal vez no habría retorno. Lo que no sabía era que esa tarde no sería la última, y que las consecuencias de sus decisiones estaban apenas comenzando a tejerse en el destino de su familia. Las semanas que siguieron a esa primera tarde fueron las más intensas y confusas de la vida de Carmen. Lo que había comenzado como un encuentro fortuito se había convertido en una obsesión mutua. Alejandro la llamaba cada día, a veces solo para escuchar su voz, otras veces para coordinar sus encuentros clandestinos. Carmen descubrió que tenía una capacidad sorprendente para dividir su vida en compartimentos perfectamente sellados. En casa, seguía siendo la Carmen de siempre. Preparaba el desayuno de Roberto con la misma eficiencia, ayudaba a Miguel con sus tareas de matemáticas, escuchaba a Ana hablar sobre sus planes universitarios. Pero por dentro, se sentía como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro. Sus gestos eran los mismos, sus palabras eran las esperadas, pero su corazón estaba en otra parte. Los encuentros con Alejandro se volvieron más frecuentes y más arriesgados. Ya no se conformaban con cafeterías discretas. Ahora se reunían en su apartamento 2 veces por semana. Carmen había perfeccionado el arte de las excusas. Tenía citas médicas imaginarias, compromisos sociales inventados, y hasta había creado una amiga ficticia llamada Patricia con quien supuestamente almorzaba regularmente. Ayer Patricia me contó la historia más increíble, le decía a Roberto durante la cena, inventando anécdotas elaboradas sobre una mujer que no existía. Roberto asentía distraídamente, más interesado en las noticias de la televisión que en las historias de la inexistente Patricia. Lo que Carmen no esperaba era lo fácil que se volvería mentir. Cada mentira pequeña hacía que la siguiente fuera más sencilla. Pronto, se encontró mintiendo sobre cosas que ni siquiera necesitaba ocultar, solo por mantener el hábito. Era como si hubiera desarrollado una personalidad completamente nueva, una que podía fabricar historias convincentes sin pestañear. Alejandro, por su parte, la hacía sentir como la protagonista de una novela romántica. Le enviaba mensajes de texto dulces y apasionados durante el día, le compraba pequeños regalos que ella tenía que esconder cuidadosamente, y la hacía sentir como si fuera la única mujer importante en su vida. Carmen sabía que era un hombre experimentado en el arte de la seducción, pero no le importaba. Necesitaba sentirse especial, y él se lo hacía sentir de formas que Roberto había dejado de hacer años atrás. «Eres increíble», le susurraba Alejandro después de hacer el amor. «No puedo creer que hayas estado desperdiciando tu vida en un matrimonio sin pasión». Esas palabras eran como música para los oídos de Carmen. Le confirmaban lo que ella había empezado a creer, que merecía más de lo que tenía, que su matrimonio era una prisión dorada que la estaba consumiendo lentamente. Pero las grietas en su perfecta fachada comenzaron a aparecer de maneras inesperadas. La primera señal de alarma llegó un viernes por la noche, cuando Ana entró a su habitación mientras ella revisaba los mensajes de Alejandro en su teléfono. «¿Con quién hablas tanto últimamente?», le preguntó Ana con curiosidad genuina. «Siempre estás en el teléfono». Carmen sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «Es Patricia», mintió rápidamente. «Está pasando por un divorcio difícil y necesita mucho apoyo». Ana la miró con una expresión extraña. «¿Patricia? Pensé que todas tus amigas estaban casadas y felices». Es una amistad nueva», balbuceó Carmen, guardando el teléfono con manos temblorosas. «La conocí en el gimnasio».
Ana se encogió de hombros, aparentemente satisfecha con la explicación, pero Carmen se quedó con la inquietante sensación de que su hija había notado algo fuera de lo normal. La segunda señal de alarma llegó durante una cena familiar el domingo siguiente. Roberto mencionó casualmente que había visto el coche de Carmen en el centro de la ciudad el martes anterior. Estaba bajando por la avenida principal como a las 3 de la tarde, dijo mientras cortaba su bistec. Pensé en tocarte la bocina, pero estabas muy concentrada manejando. Carmen sintió como se le secaba la boca. Ese martes había estado con Alejandro en su apartamento, que quedaba precisamente en esa zona. Ah, sí, logró decir con voz relativamente normal. Fui al centro comercial nuevo. Hay una tienda de decoración que quería conocer. ¿Compraste algo?, preguntó Miguel con interés. Carmen se maldijo mentalmente por no haber pensado en esa pregunta obvia. No, al final no encontré nada que me gustara, improvisó. Roberto asintió y siguió comiendo, pero Carmen notó que la observaba de manera diferente durante el resto de la cena. No era desconfianza exactamente, pero sí una atención más aguda, como si algo en su subconsciente hubiera detectado una anomalía. Esa noche, cuando Roberto se acercó a ella en la cama con intenciones románticas, Carmen se tensó involuntariamente. No podía evitar compararlo con Alejandro, y la comparación no era favorable para su esposo. Roberto era predecible, rutinario, menos apasionado. Cuando él la tocaba, ella se sentía culpable, como si estuviera traicionándolo de nuevo con cada caricia. ¿Estás bien?, le preguntó Roberto cuando notó su falta de respuesta. Solo estoy cansada, mintió Carmen, fingiendo quedarse dormida. Pero Roberto no se durmió inmediatamente. Carmen podía sentir su mirada en la oscuridad, como si estuviera tratando de descifrar un misterio que no podía nombrar. Las cosas se complicaron aún más cuando Alejandro comenzó a presionar por más. Ya no le bastaba con verla 2 veces por semana, quería que pasaran fines de semana juntos, que viajaran, que hicieran planes a largo plazo. Deberías dejarlo, le dijo una tarde mientras yacían en su cama. Estás desperdiciando tu vida con un hombre que no te valora. Carmen se incorporó, alarmada por la dirección que estaba tomando la conversación. Alejandro, tú sabías desde el principio que estoy casada. Tengo hijos, una familia. Y yo te ofrezco una vida real, una vida donde puedas ser tú misma, respondió él, acariciando su brazo. ¿No te mereces ser feliz? Esa pregunta la persiguió durante días. ¿Se merecía ser feliz? ¿Tenía derecho a destruir una familia por su propia realización personal? Las respuestas no llegaban fácilmente. La situación se volvió aún más complicada cuando Carmen comenzó a notar cambios en su relación con sus hijos. Ana, que siempre había sido cercana a ella, empezó a hacer comentarios sobre su comportamiento. Mamá, últimamente estás muy distraída, le dijo una mañana mientras desayunaban. Ayer te pregunté 3 veces sobre la reunión de padres y no me escuchaste. Miguel también había notado algo. ¿Por qué ya no vienes a mis partidos?, le preguntó con una mezcla de tristeza y resentimiento. Antes nunca te los perdías. Carmen se dio cuenta de que, en su obsesión por Alejandro, había comenzado a descuidar las pequeñas cosas que siempre había considerado importantes. Los partidos de Miguel, las conversaciones nocturnas con Ana, las comidas familiares donde realmente prestaba atención a las historias de sus hijos. Todo había pasado a segundo plano, sacrificado en el altar de su nueva pasión. Una noche, mientras preparaba la cena, su teléfono sonó. Era Alejandro, y sin pensar, contestó inmediatamente. Hola, amor. Su voz se suavizó automáticamente. Carmen, necesito verte esta noche. Es importante, le dijo con urgencia. No puedo. Es viernes en la noche. Siempre cenamos en familia los viernes, respondió, bajando la voz instintivamente. Entonces mañana temprano. Es sobre nosotros, sobre nuestro futuro. Carmen sintió un escalofrío de anticipación mezclado con terror. Nuestro futuro. He tomado una decisión importante. Necesito hablar contigo. Después de colgar, Carmen se quedó parada en la cocina, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Roberto entró en ese momento, y ella casi gritó del susto. ¿Con quién hablabas?, le preguntó con curiosidad casual. Con Patricia, mintió automáticamente.
Está muy mal con lo del divorcio. Roberto la miró fijamente por un momento largo. Carmen, ¿existe realmente Patricia? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que Roberto podía escucharlo. ¿Qué quieres decir?, logró preguntar, tratando de sonar ofendida en lugar de aterrorizada. Es solo que, nunca la conocí. Nunca vino a la casa. Nunca la mencionaste antes de hace un par de meses, y ahora hablas de ella constantemente. Carmen sintió como si estuviera al borde de un precipicio. Una parte de ella quería confesarlo todo, terminar con las mentiras, enfrentar las consecuencias. Pero otra parte, la parte que había aprendido a mentir con tanta facilidad, tomó control. Roberto, me ofende que dudes de mí, dijo con voz firme. Patricia es mi amiga, y está pasando por un momento muy difícil. Si prefieres que no la ayude, dímelo directamente. Roberto retrocedió, como si sus propias sospechas lo avergonzaran. No, no es eso. Es solo que, no sé, has estado diferente últimamente. ¿Diferente cómo? Carmen presionó, sintiendo que tenía la ventaja. Más, distante. Como si estuvieras aquí físicamente pero no mentalmente. Era una observación tan precisa que Carmen se sintió expuesta. Pero había llegado demasiado lejos para retroceder. He estado estresada con cosas de la casa, con los niños empezando la universidad, improvisó. Lo siento si he estado distraída. Haré un esfuerzo por estar más presente. Roberto se acercó y la abrazó, y Carmen tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no tensarse en sus brazos. Te amo, le susurró al oído. Solo quiero que seas feliz. Las palabras la atravesaron como una daga. Roberto la amaba, confiaba en ella, y ella lo estaba traicionando de la manera más fundamental posible. Por un momento, Carmen consideró confesarlo todo, pedirle perdón, terminar con Alejandro y tratar de reconstruir su matrimonio. Pero entonces recordó la emoción que sentía con Alejandro, la sensación de estar viva, de ser deseada, de ser vista realmente por alguien. Y supo que no podía renunciar a eso, no todavía. Yo también te amo, mintió, abrazándolo de vuelta. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Carmen se dio cuenta de que ya no estaba segura de si eran verdad. El amor que sentía por Roberto se había vuelto confuso, manchado por la culpa y la comparación constante. Ya no sabía si lo amaba por lo que era, o si solo amaba la seguridad y estabilidad que él representaba. Esa noche, acostada despierta junto a Roberto, Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. Iría a ver a Alejandro al día siguiente, escucharía lo que tenía que decirle, y tal vez, solo tal vez, tendría el valor de tomar una decisión definitiva sobre el rumbo de su vida. Lo que no sabía era que Roberto también estaba despierto, mirando el techo en la oscuridad, con preguntas que no podía responder y sospechas que no se atrevía a vocalizar. Los cimientos de 20 años de matrimonio habían comenzado a tambalearse, y ninguno de los dos era completamente consciente de cuán cerca estaban del colapso total. El sábado por la mañana amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara el estado de ánimo de Carmen. Había dormido apenas 2 horas, dándole vueltas a las palabras de Alejandro sobre su decisión importante y la mirada sospechosa que Roberto le había dirigido durante la cena. Roberto se levantó temprano, como siempre, pero en lugar de irse directamente al trabajo, se quedó más tiempo del usual tomando café en la cocina. Carmen podía sentir sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos mientras preparaba el desayuno. ¿Segura que estás bien?, le preguntó por tercera vez en 10 minutos. Roberto, por favor, respondió Carmen con más brusquedad de la que pretendía. Ya te dije que estoy bien. Él levantó las manos en gesto de rendición. Está bien, está bien. Es solo que, no sé, siento que ya no hablamos como antes. Carmen sintió una punzada de culpa tan intensa que tuvo que agarrarse del mostrador. Roberto tenía razón. Hacía meses que sus conversaciones se habían reducido a intercambios superficiales sobre horarios, cuentas por pagar, y actividades de los niños. La intimidad emocional que habían construido durante 20 años se había evaporado lentamente, reemplazada por las mentiras y la distancia que Carmen había creado. Podríamos hablar esta noche, sugirió Carmen, aunque sabía que era una promesa vacía. Tenía planeado encontrarse con Alejandro a las 2 de la tarde. Roberto sonrió,
y ese gesto tan familiar le partió el corazón a Carmen. Era la misma sonrisa que le había dedicado el día de su boda, la misma expresión esperanzada que había visto miles de veces a lo largo de su matrimonio. Me parece perfecto, dijo él, besándola en la frente antes de irse. Te amo, Carmen. Después de que Roberto se fuera, Carmen se sentó en la mesa de la cocina y se permitió llorar por primera vez en semanas. Lágrimas de culpa, de confusión, de pérdida. Porque sabía, en lo más profundo de su corazón, que algo hermoso se estaba destruyendo, y ella era la arquitecta de esa destrucción. Ana bajó a desayunar y encontró a su madre secándose los ojos con una servilleta. «¿Mamá? ¿Qué pasa?», preguntó con genuina preocupación, sentándose a su lado. Carmen la miró, a esta hija que se parecía tanto a ella a esa edad, y sintió un impulso abrumador de confesarlo todo. Ana era madura para sus 18 años, comprensiva, cariñosa. Tal vez podría entender, tal vez podría ayudarla a encontrar una salida de este laberinto que había construido. «Ana, ¿alguna vez has sentido que tu vida no es realmente tuya?», le preguntó Carmen sin pensar. Ana frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». Carmen se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. No podía involucrar a sus hijos en sus problemas matrimoniales. No era justo. «Nada, cariño. Solo estoy pasando por una etapa difícil. Cosas de la edad», mintió, forzando una sonrisa. Pero Ana no se dejó engañar tan fácilmente. «Mamá, sabes que puedes hablar conmigo de cualquier cosa, ¿verdad?». La sinceridad en la voz de su hija casi quebró las defensas de Carmen. Por un momento, estuvo a punto de contárselo todo. La soledad en su matrimonio, el encuentro con Alejandro, las mentiras, la culpa. Pero entonces recordó que Ana estaba a punto de empezar la universidad, que tenía su propia vida por delante, y que no era justo cargarla con los errores de su madre. «Lo sé, mi amor. Y te prometo que si necesito hablar, serás la primera en saberlo». Ana la abrazó fuerte, y Carmen se aferró a ese momento de conexión genuina con su hija, sabiendo que podría ser uno de los últimos en mucho tiempo. A las 2 en punto, Carmen llegó al apartamento de Alejandro con el corazón latiendo como un tambor. Él la recibió con una expresión más seria de lo habitual, sin el beso apasionado que normalmente la recibía. «Siéntate», le dijo, señalando el sofá. «Necesitamos hablar». Carmen se sentó, notando que él permanecía de pie, caminando nerviosamente por la sala. Algo en su lenguaje corporal la puso en alerta. «Alejandro, me estás asustando. ¿Qué pasa?». Él se detuvo frente a la ventana, dándole la espalda. «He recibido una oferta de trabajo. Una muy buena oferta». Carmen sintió un alivio momentáneo. «Eso es maravilloso. ¿De qué se trata?». «Es en Madrid. Una empresa internacional quiere que dirija su división de marketing para Europa». El alivio se transformó instantáneamente en pánico. «¿Madrid? España?». Alejandro se volvió hacia ella, y Carmen vio algo en sus ojos que no había visto antes. Determinación inquebrantable. «Carmen, quiero que vengas conmigo». Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Carmen se quedó sin habla por varios segundos, procesando la magnitud de lo que él le estaba pidiendo. «Alejandro, yo, no puedo. Tengo una familia, una vida aquí. Una vida». Él se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «¿A eso le llamas vida? Vivir como una sombra en tu propia casa, mintiendo constantemente, desperdiciando lo mejor de ti en un matrimonio que te está matando lentamente». Carmen retiró sus manos bruscamente. «No hables así de mi matrimonio». «¿Por qué no? Es la verdad. Roberto no te ve, Carmen. No te valora. No sabe la mujer increíble que tiene al lado». «Él me ama», protestó Carmen, aunque las palabras sonaron débiles incluso a sus propios oídos. «¿Te ama o ama la idea de ti? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo una conversación real contigo? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntó por tus sueños, por tus deseos?». Carmen no pudo responder porque sabía que Alejandro tenía razón, al menos parcialmente. Roberto la amaba, pero era un amor cómodo, predecible, que no la desafiaba ni la inspiraba. «Ven conmigo a Madrid», continuó Alejandro. «Podríamos tener una vida real juntos. Viajes, aventuras, pasión.
Todo lo que has estado negándote a ti misma. ¿Y mis hijos? Preguntó Carmen con voz quebrada. Ana ya es mayor de edad, va a empezar la universidad. Miguel estará bien con su padre. Los niños son más resilientes de lo que crees. Carmen se levantó del sofá, sintiéndose mareada. No puedo creer que me estés pidiendo que abandone a mis hijos. No te pido que los abandones. Te pido que vivas tu vida. Que seas feliz. Que no desperdicies los mejores años que te quedan en un matrimonio muerto. La conversación continuó durante 2 horas, con Alejandro presionando y Carmen resistiéndose, aunque cada argumento de él encontraba eco en sus propios pensamientos. Cuando finalmente se fue del apartamento, no había dado una respuesta definitiva, pero Alejandro había plantado una semilla que sabía que crecería. Tienes una semana para decidir, le dijo antes de que ella se fuera. Después de eso, acepto la oferta y me voy con o sin ti. Carmen condujo a casa en piloto automático, su mente girando como un torbellino. Por un lado, la propuesta de Alejandro representaba todo lo que había estado deseando secretamente: aventura, pasión, una segunda oportunidad de vivir. Por otro lado, significaba destruir la vida que había construido durante 20 años, lastimar a las personas que más amaba, convertirse en el tipo de mujer que siempre había juzgado. Al llegar a casa, encontró a Roberto en el jardín, arreglando una cerca que se había roto durante la lluvia de la mañana. La imagen le pegó como un puñetazo. Su esposo, trabajando en su día libre para mantener su hogar en buenas condiciones, mientras ella había estado con otro hombre planeando potencialmente abandonarlo. ¿Cómo estuvo tu almuerzo con Patricia?, preguntó Roberto sin levantar la vista de su trabajo. Bien, mintió Carmen automáticamente, pero esta vez la mentira le quemó la garganta. Roberto dejó de trabajar y la miró directamente. Carmen, necesito hacerte una pregunta, y necesito que seas completamente honesta conmigo. El corazón de Carmen se detuvo. ¿Qué pregunta? Hay otra persona. El mundo de Carmen se tambaleó. Por un momento, consideró negarlo, continuar con las mentiras, ganar más tiempo. Pero algo en la expresión de Roberto, una mezcla de dolor y esperanza, la desarmó completamente. Roberto. Por favor, la interrumpió él, dejando caer las herramientas. Solo dime la verdad. Puedo lidiar con la verdad, pero no puedo lidiar con las mentiras. Carmen lo miró, a este hombre que había sido su compañero durante 2 décadas, que había criado a sus hijos, que había construido una vida con ella ladrillo a ladrillo. Y en ese momento, se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos antes de que pudiera pronunciar una palabra. Y Roberto supo, incluso antes de que ella hablara, que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Sí, susurró Carmen. Hay otra persona. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se sentó pesadamente en el banco del jardín, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Carmen vio como 20 años de confianza y amor se desmoronaban en su rostro en cuestión de segundos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó él con voz ronca. 3 meses. ¿Lo amas? Carmen dudó. Y esa duda fue una respuesta en sí misma. No lo sé. Creo que estoy enamorada de la idea de ser amada de manera diferente. Roberto asintió lentamente, como si esa respuesta fuera exactamente lo que había temido escuchar. ¿Quién es? Alejandro Herrera. Fuimos novios en la universidad. Roberto cerró los ojos. El tipo guapo que siempre mencionabas en los primeros años de nuestro matrimonio. Carmen se sorprendió de que él recordara eso. Roberto, yo. No, la interrumpió él, levantando una mano. No digas que lo sientes. No todavía. Primero necesito saber si esto fue solo físico o si planeas irte con él. Carmen se dio cuenta de que había llegado el momento de la decisión final. No podía seguir viviendo en el limbo, no podía seguir lastimando a Roberto con mentiras, no podía seguir destruyendo a su familia con su indecisión. Él me pidió que me fuera con él a Madrid, confesó. Roberto abrió los ojos y la miró con una expresión que Carmen nunca había visto antes. Una mezcla de incredulidad, dolor y algo que parecía casi respeto por su honestidad. ¿Y qué le dijiste? No le he dado una respuesta. Tengo una semana para decidir. Roberto se levantó del banco y caminó hacia la casa.
En la puerta, se detuvo sin voltear. Carmen, he sido tu esposo durante 20 años. He tratado de ser un buen hombre, un buen padre, un buen proveedor. Tal vez no he sido el esposo más emocionante o apasionado, pero te he amado con todo mi corazón cada día de estos 20 años. Carmen sintió como si le estuvieran arrancando el alma. Si decides irte con él, continuó Roberto, no te voy a detener. Pero si decides quedarte, las cosas tienen que cambiar completamente. No podemos volver a donde estábamos. Tendríamos que empezar de cero, y no sé si soy capaz de hacerlo. Con esas palabras, Roberto entró a la casa, dejando a Carmen sola en el jardín con el peso de una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de toda su familia. Los siguientes 3 días fueron los más tortuosos de la vida de Carmen. La casa, que siempre había sido su refugio, se había convertido en un campo minado emocional donde cada palabra, cada mirada, cada silencio cargaba un peso insoportable. Roberto se había vuelto cortésmente distante. No era cruel ni vengativo, pero había erigido una barrera invisible entre ellos que dolía más que cualquier grito o reclamo. Seguía cumpliendo con sus rutinas. Se levantaba temprano, se iba a trabajar, regresaba a cenar, pero lo hacía como un actor interpretando un papel que ya no le pertenecía del todo. La conversación que habían prometido tener nunca llegó. Cada noche, después de que los niños se iban a dormir, se sentaban en la sala en un silencio incómodo, hasta que uno de los dos inventaba una excusa para irse a la cama. Roberto había comenzado a dormir en la habitación de huéspedes, alegando que tenía insomnio y no quería despertar a Carmen. Por su parte, Carmen se sentía como si estuviera viviendo en una película en cámara lenta. Cada actividad cotidiana la realizaba con una conciencia aguda de que podría ser la última vez. La última vez que preparara el desayuno en esa cocina, la última vez que arreglara las flores del jardín, la última vez que ayudara a Miguel con sus tareas. Alejandro la llamaba 2 veces al día, presionándola sutilmente por una respuesta. Solo faltan 4 días, le recordó el miércoles por la noche. Necesito saber si debo comprar un boleto de avión o 2. Pero fue Ana quien, sin saberlo, comenzó a inclinar la balanza de la decisión de Carmen. El jueves por la noche, mientras Carmen revisaba algunos papeles en su oficina casera, Ana entró y se sentó en la silla frente al escritorio con una expresión seria que no era típica de ella. Mamá, tú y papá se van a divorciar. La pregunta golpeó a Carmen como un rayo. ¿Por qué preguntas eso? No soy ciega, mamá. Ustedes apenas se hablan. Papá está durmiendo en la habitación de huéspedes, tú has estado llorando en las noches, y hay una tensión en esta casa que se puede cortar con un cuchillo. Carmen miró a su hija, esta joven mujer que había criado para ser inteligente y perceptiva, y se dio cuenta de que no podía seguir protegiéndola de la realidad. Ana, las cosas entre tu padre y yo están complicadas. Es por otro hombre. La pregunta fue tan directa que Carmen se quedó sin aliento. ¿Cómo? Mamá, cambió todo en ti hace como 3 meses. Empezaste a arreglarte más, a estar pendiente del teléfono, a inventar salidas. Y luego comenzaron las mentiras sobre Patricia, que yo sé que no existe porque pregunté en el gimnasio donde supuestamente la conociste. Carmen sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Su hija había estado investigando, conectando puntos, y había llegado a la verdad por su propia cuenta. Ana. No me niegues, mamá. Por favor. Ya no soy una niña. Carmen cerró los ojos y respiró profundamente. Sí, hay otra persona. Ana asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa confirmación. ¿Y vas a dejarnos por él? La pregunta, formulada con la brutal honestidad de la juventud, le partió el corazón a Carmen. No sé qué voy a hacer. ¿Lo amas? Carmen dudó. Era la misma pregunta que Roberto le había hecho, y aún no tenía una respuesta clara. Creo que estoy enamorada de la sensación de ser deseada de nuevo, de sentirme especial. Y papá no te hace sentir especial. Tu padre me ama, pero... Carmen buscó las palabras correctas. A veces el amor se vuelve rutinario, cómodo. Y yo me sentía invisible. Ana se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. ¿Sabes lo que veo cuando miro a papá? Carmen negó con la cabeza.
Veo a un hombre que se levanta todos los días a las 5:30 de la mañana para ir a trabajar bajo el sol, construyendo casas para otras familias, para poder darnos todo lo que necesitamos. Veo a alguien que nunca se perdió un partido de Miguel, que me enseñó a manejar con paciencia infinita, que siempre tiene tiempo para nuestros problemas por más cansado que esté. Carmen sintió como si cada palabra de Ana fuera una aguja clavándose en su conciencia. Veo a un hombre que el año pasado trabajó horas extra durante 2 meses para pagarte ese viaje de fin de semana con tus amigas que tanto querías. Un hombre que aprendió a cocinar tu plato favorito cuando tuviste gripe el invierno pasado, aunque él odia cocinar. Ana, no es tan simple. No lo es. Ana se volvió hacia ella con lágrimas en los ojos. Mamá, tal vez papá no es el hombre más romántico del mundo, pero es el hombre más leal y confiable que conozco. Y si lo cambias por alguien que está dispuesto a destruir un matrimonio, creo que vas a arrepentirte el resto de tu vida. Después de que Ana se fue, Carmen se quedó sola en su oficina, llorando como no había llorado en años. Las palabras de su hija habían puesto en perspectiva cosas que ella había elegido ignorar. Roberto no era perfecto, pero era bueno. Era constante. Era real. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se levantó a las 2 de la madrugada y fue a la cocina a prepararse un té. Para su sorpresa, encontró a Roberto sentado en la mesa, con una taza de café y algunos papeles frente a él. ¿No puedes dormir?, le preguntó sin levantar la vista. No, tú tampoco. Hace 3 días que no duermo bien. Carmen se sentó frente a él con su té. ¿Qué estás leyendo? Roberto levantó uno de los papeles. Información sobre terapia de parejas. Pensé que si decides quedarte, tal vez podríamos intentarlo. El gesto conmovió profundamente a Carmen. Incluso después de la traición, Roberto estaba dispuesto a luchar por su matrimonio. Roberto, ¿por qué estás dispuesto a perdonarme? Él finalmente la miró, y Carmen vio en sus ojos un dolor profundo pero también una determinación férrea. Porque 20 años no se borran con 3 meses de errores. Porque creo que la gente puede cambiar, puede crecer. Y porque, a pesar de lo que pasó, aún creo que somos buenos juntos. No me odias. Te odio a veces, admitió con honestidad brutal. Te odio por mentirme, por traicionar nuestra familia, por hacerme dudar de todo lo que creía saber sobre nosotros. Pero también te amo, y el amor es más fuerte que el odio. Carmen extendió su mano sobre la mesa, y después de un momento de dudas, Roberto la tomó. Si me quedo, dijo Carmen suavemente, ¿podremos realmente empezar de cero? No lo sé, respondió Roberto con honestidad. Pero podríamos intentarlo. Tendría que terminar completamente con él. Nada de llamadas, nada de mensajes, nada de contacto. Y tendríamos que ir a terapia, los dos. ¿Y si no funciona? Entonces al menos sabremos que lo intentamos. Al día siguiente, Carmen se despertó con una claridad mental que no había tenido en meses. Sabía lo que tenía que hacer, pero no iba a ser fácil. Llamó a Alejandro y le pidió que se encontraran esa tarde por última vez. Cuando llegó a su apartamento, Alejandro la recibió con champán y una sonrisa triunfante. ¿Ya decidiste?, le preguntó, sirviendo 2 copas. Sí, ya decidí. Lo sabía. Sabía que no podrías resistirte a una vida real conmigo. ¿Cuándo podemos irnos? Carmen tomó una respiración profunda. No voy a ir contigo, Alejandro. La sonrisa se desvaneció de su rostro instantáneamente. ¿Qué? He decidido quedarse y luchar por mi matrimonio. Alejandro dejó las copas de champán con fuerza sobre la mesa. Carmen, estás cometiendo el error más grande de tu vida. Tal vez, pero es mi error que cometer. Vas a desperdiciar tu vida con un hombre que te da por sentada. Voy a trabajar en un matrimonio con un hombre que me ama lo suficiente como para perdonarme y empezar de nuevo. Alejandro caminó hacia ella con expresión desesperada. ¿Y qué hay de nosotros? De lo que sentimos. Carmen lo miró con tristeza. Lo que sentimos era real, Alejandro. Pero no era suficiente para destruir una familia. Carmen, por favor. No, lo interrumpió con firmeza. Esto se termina aquí. No voy a seguir lastimando a mi familia, y no voy a seguir mintiéndome a mí misma.
Alejandro la miró durante un largo momento, y Carmen vio en sus ojos que finalmente entendía que su decisión era definitiva. Espero que no te arrepientas, le dijo finalmente. Y yo espero que encuentres a alguien que pueda darte lo que buscas sin destruir su vida en el proceso. Carmen salió del apartamento de Alejandro por última vez, sintiéndose extrañamente ligera a pesar del dolor. Había tomado la decisión más difícil de su vida, pero por primera vez en meses, se sentía en paz con ella. Esa noche, durante la cena familiar, Carmen hizo un anuncio. Roberto y yo vamos a empezar terapia de parejas. Ana y Miguel intercambiaron miradas de confusión. ¿Por qué?, preguntó Miguel. Carmen miró a Roberto, quien asintió ligeramente. Porque hemos tenido algunos problemas en nuestro matrimonio, y queremos trabajar en ellos, explicó Carmen. Queremos ser mejores esposos y mejores padres para ustedes. Ana, que sabía más de la situación que Miguel, sonrió suavemente. Me parece una buena idea. Miguel, siempre más directo, preguntó. ¿Se van a divorciar? Vamos a hacer todo lo posible para que eso no suceda, respondió Roberto. Esa noche, por primera vez en una semana, Roberto volvió a dormir en su habitación. No se tocaron, no hicieron el amor, pero estuvieron juntos, comenzando lentamente el proceso de reconstruir la confianza que Carmen había destruido. El camino que tenían por delante sería largo y difícil, lleno de conversaciones dolorosas, de trabajo emocional agotador, de momentos en los que ambos dudarían si habían tomado la decisión correcta. Pero habían decidido intentarlo, juntos. 6 meses después de aquella noche decisiva, Carmen se encontraba sentada en la sala de espera del consultorio de la doctora Patricia Hernández, terapeuta de parejas. Era una ironía que no pasaba desapercibida para ella. Había inventado una Patricia ficticia para cubrir sus mentiras, y ahora una Patricia real la estaba ayudando a reconstruir su matrimonio. Las primeras sesiones habían sido brutales. La doctora Hernández no era del tipo de terapeutas que endulzaba las verdades difíciles. En la segunda sesión, le había dicho directamente a Carmen, usted destruyó la confianza fundamental de su matrimonio. Roberto está aquí porque la ama, pero usted necesita entender que el perdón no es lo mismo que el olvido. Roberto había necesitado 3 sesiones para poder expresar completamente su dolor sin contenerse por cortesía o por proteger los sentimientos de Carmen. Cuando finalmente se permitió hablar con honestidad total, sus palabras fueron como cuchillos, pero Carmen entendió que necesitaba escucharlas todas. Me siento como un idiota, había dicho Roberto en esa tercera sesión. Durante 20 años creí que teníamos algo especial, que éramos un equipo. Y resulta que mientras yo trabajaba extra para darte ese viaje con tus amigas, tú ya estabas planeando cómo mentirme. La doctora Hernández había intervenido entonces. Roberto, su dolor es completamente válido. Carmen, ¿cómo responde a eso? Carmen había llorado durante 10 minutos seguidos antes de poder articular palabra. No puedo defender lo indefendible. Lo que hice estuvo mal. Punto. No hay excusas que lo justifiquen. Ese había sido el momento de quiebre, cuando ambos se dieron cuenta de que podían trabajar con la verdad, por dolorosa que fuera, pero no podían trabajar con excusas o justificaciones. Los siguientes meses fueron como aprender a caminar de nuevo. Roberto había desarrollado una hipervigilancia comprensible, verificaba los recibos de gasolina, preguntaba detalles específicos sobre a dónde iba Carmen, y se tensaba cada vez que sonaba su teléfono. Carmen entendía que era parte del proceso, pero dolía ser tratada como una criminal en libertad condicional. Por su parte, Carmen descubrió que extrañaba a Alejandro de maneras que no había anticipado. No era solo la pasión física, era la sensación de ser vista como alguien interesante, de tener conversaciones estimulantes, de sentirse deseada. Roberto estaba haciendo un esfuerzo genuino por conectar más emocionalmente con ella, pero ambos eran conscientes de que estaba actuando de manera consciente, no natural. El punto de inflexión llegó en el 4.º mes de terapia, durante una sesión particularmente tensa. Me siento como si estuviera interpretando un papel, había admitido Roberto. Como si tuviera que ser una versión exagerada de esposo romántico para competir con un fantasma. Y yo me siento como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo, respondió Carmen. Como si cualquier cosa que haga pudiera ser interpretada como sospechosa.
La doctora Hernández los había mirado a ambos durante un momento largo. ¿Saben qué es lo que escucho? Escucho a dos personas que están tratando de reconstruir un matrimonio basándose en lo que creen que el otro necesita, en lugar de descubrir qué es lo que realmente quieren construir juntos. Esa observación cambió el enfoque de la terapia. En lugar de tratar de volver a ser quienes habían sido antes, comenzaron a explorar quienes querían ser hacia adelante. Roberto admitió que se había vuelto complaciente en el matrimonio, que había dado por sentada la felicidad de Carmen. Pensé que si trabajaba duro y proveía bien, eso era suficiente. No me di cuenta de que Carmen necesitaba más conexión emocional. Carmen, por su parte, reconoció que había permitido que su identidad se difuminara con los años. Me perdí a mí misma en los roles de esposa y madre, y en lugar de comunicar mis necesidades, busqué validación en otro lugar. Los niños, por su parte, habían reaccionado de maneras diferentes al conocer la verdad gradualmente. Ana, que ya sabía la situación, se convirtió en una especie de mediadora emocional, ayudando a Miguel a entender por qué sus padres estaban en terapia sin darle detalles específicos sobre la infidelidad. Miguel, con la sabiduría simple de los 16 años, había resumido la situación de manera que sorprendió a todos. Entonces van a decidir si quieren seguir siendo una familia o no. Porque si van a seguir, dejen de actuar raro y vuelvan a ser mis papás. Esa observación los había hecho reír por primera vez en meses, y marcó el inicio de un periodo de menos tensión en casa. El verdadero momento de curación llegó en una situación completamente inesperada. Carmen había ido al supermercado, el mismo donde había reencontrado a Alejandro casi un año atrás. Esta vez, se encontró con Elena, una vecina cuyo esposo había muerto en un accidente automovilístico 6 meses antes. Elena, una mujer de 50 años que había estado casada durante 25 años, la abordó en el pasillo de cereales. Carmen, he querido hablarte. Sé que tú y Roberto están pasando por un momento difícil. Carmen se tensó, preguntándose qué tanto sabía la vecina sobre su situación. Elena, nosotros. No necesitas explicarme nada, la interrumpió Elena suavemente. Solo quería decirte algo. Después de que murió mi esposo, he estado revisando nuestros 25 años juntos. ¿Y sabes lo que he descubierto? Carmen negó con la cabeza. Que los momentos que más atesoro no son los grandes gestos románticos o las vacaciones increíbles. Son las mañanas de domingo cuando él me traía café a la cama. Las noches que se quedaba despierto conmigo cuando uno de los niños tenía fiebre. La forma en que me tomaba de la mano cuando caminábamos. Elena hizo una pausa, con lágrimas en los ojos. Lo que más extraño es la certeza de que él estaría ahí, todos los días, peleando por nuestra familia, trabajando para nuestro futuro. Esa constancia que a veces uno da por sentada cuando la tiene. Carmen sintió como si Elena hubiera puesto palabras a algo que ella había estado tratando de entender durante meses. Carmen, no sé qué problemas tienen tú y Roberto, pero sí sé que él es un buen hombre. Y los buenos hombres que luchan por sus familias no se encuentran en cada esquina. Esa noche, Carmen le contó a Roberto sobre la conversación con Elena. Por primera vez desde el inicio de la crisis, hablaron no como dos personas en terapia, sino como los amigos que habían sido durante años. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dijo Roberto. No es que me hayas engañado. Es que pensé que éramos felices, y aparentemente tú no lo eras, y yo no me di cuenta. Carmen tomó su mano. Roberto, yo tampoco me di cuenta de que no era feliz hasta que alguien más me hizo sentir especial. Pero ahora entiendo que busqué en el lugar equivocado lo que necesitaba encontrar en nosotros. ¿Y ahora? ¿Crees que podemos ser felices juntos de nuevo? Carmen lo miró, a este hombre que había elegido perdonarla cuando podría haber elegido el orgullo, que había elegido luchar cuando podría haber elegido la comodidad de la indignación. Creo que podemos ser felices de una manera diferente, más consciente, más intencional. 8 meses después del inicio de la terapia, Carmen y Roberto renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia pequeña en su jardín. No fue una celebración de lo que habían sido, sino un compromiso con lo que querían llegar a ser. Ana, que estaba en su segundo semestre de universidad, escribió un pequeño discurso para la ocasión. Mis padres me enseñaron que el amor no es solo un sentimiento.
Es una decisión que se toma todos los días, especialmente en los días difíciles. Me enseñaron que las familias no son perfectas, pero pueden ser fuertes. Y me enseñaron que las personas pueden cometer errores terribles y aún así merecer perdón, si están dispuestas a hacer el trabajo para ganárselo. Miguel, más directo como siempre, había añadido. Y me enseñaron que las mamás y los papás también son humanos, lo cual es raro pero supongo que está bien. Un año después de la crisis, Carmen reflexionaba sobre todo lo que había aprendido mientras preparaba el desayuno, una rutina que antes le parecía monótona pero que ahora apreciaba como un acto de amor cotidiano. Roberto entró a la cocina, como todas las mañanas, pero ahora se detenía a besarla y preguntarle cómo había dormido. Pequeños cambios que reflejaban una conciencia nueva de no dar nada por sentado. ¿En qué piensas?, le preguntó, notando su expresión reflexiva. En lo diferente que es todo ahora. En cómo algo que casi destruye nuestra familia terminó haciéndonos más conscientes de lo que realmente importa. Roberto se sirvió su café y se sentó a la mesa. ¿Te arrepientes de haber decidido quedarte? Era una pregunta que se hacían de vez en cuando, sin miedo ahora a la respuesta. No me arrepiento de haberme quedado, respondió Carmen. Me arrepiento de haber necesitado una crisis para valorar lo que tenía. ¿Y si Alejandro volviera? Si te pidiera otra oportunidad. Carmen sonrió, entendiendo que Roberto necesitaba esa seguridad de vez en cuando. Roberto, lo que sentí por Alejandro era real, pero no era suficiente. Lo que tengo contigo es más profundo. Es historia compartida, es confianza reconstruida, es elección consciente todos los días. Ese mismo día, Carmen recibió un mensaje de texto de un número que no tenía guardado. Hola Carmen. Soy Alejandro. Estoy en Madrid. Solo quería decirte que espero que seas feliz. Tenías razón. Encontré a alguien que puede darme lo que busco sin destruir su vida. Cuídate. Carmen le mostró el mensaje a Roberto, quien lo leyó sin tensarse. ¿Vas a responder?, preguntó. No, dijo Carmen, borrando el mensaje. Esa historia ya terminó. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de la historia de Carmen. ¿Fue un final feliz? Eso depende de cómo definamos la felicidad. Carmen y Roberto no volvieron a ser la pareja que fueron antes. Se convirtieron en una pareja diferente, más consciente, más intencional. La infidelidad dejó cicatrices que nunca desaparecieron completamente, pero también les enseñó lecciones que tal vez nunca habrían aprendido de otra manera. Aprendieron que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria. Que la confianza, una vez rota, puede reconstruirse, pero requiere trabajo constante de ambas partes. Que las crisis pueden destruir, pero también pueden ser oportunidades para construir algo más fuerte. Carmen aprendió que la felicidad no se encuentra en otra persona, sino en la decisión consciente de valorar y nutrir lo que tenemos. Roberto aprendió que amar a alguien significa estar presente emocionalmente, no solo físicamente. Sus hijos aprendieron que sus padres eran humanos, con defectos y capacidad de crecimiento, y que las familias fuertes no son las que nunca enfrentan problemas, sino las que eligen enfrentarlos juntas. La historia de Carmen nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino para todos los que amamos. Que las mentiras pueden parecer pequeñas al principio, pero crecen hasta convertirse en muros que separan. Y que, a veces, es necesario perder algo para realmente valorarlo. Pero también nos enseña que el perdón es posible, que las personas pueden cambiar, y que nunca es demasiado tarde para elegir luchar por lo que realmente importa. Hasta la próxima historia, queridos oyentes. Y recuerden, cada día tenemos la oportunidad de elegir quienes queremos ser en nuestras relaciones. Elijamos sabiamente.